manera, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, ya estamos aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya estamos aquí transmitiendo en directo. Vamos a ver, hemos tenido alguna pequeña complicación para empezar, pero creo que ya se ha iniciado efectivamente. Aquí está ya. Vale, perfecto. Vamos a preparar esto aquí para que podamos... Vamos aquí. Vale. Sonido perfecto y aquí empezamos una nueva clase. Bienvenidos a todos a esta clase, a estas clases sobre la obra de Sigmund Freud, obra bastante extensa que desde la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, de la que soy psicoanalista, venimos desgranando esta obra cada 15 días en estas clases quincenales donde vamos viendo los textos de Freud, los diferentes textos de Freud. Bueno, mi nombre es Pino Lorenzo López y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Y bueno, trabajo y transmito desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, desde Canarias, en España. En este momento aquí son las 5:05 de la tarde. Bueno, vamos a seguir en esta clase de hoy, vamos a continuar con el texto que iniciábamos hace 15 días, que es análisis de un caso de neurosis obsesiva. Y tiene entre sus subtítulos El hombre de las ratas. De esta clase, de este texto, vamos a hacer 3 clases. Ya hicimos una la pasada vez. Hoy sería la segunda clase y nos quedaría otra. Vamos a introducir un poquito, aunque yo les invitaría a los que se uniesen a este vídeo, tanto a los que lo vean en directo, como siempre recordarles que pueden hacer las preguntas en directo y contestamos también en directo. Pero a los que lo vean en diferido, les invito a que vean, si no han visto la clase anterior, porque hoy vamos a hacer un pequeño resumen para poder continuar con lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Pero fundamentalmente, si pueden ir a la clase anterior, van a ir a ver allí todo el historial clínico. Bueno, en esta primera clase empezamos, hace 2 semanas, como digo, empezamos con el historial clínico. Este es un paciente que se acerca a la consulta de Freud, un paciente joven, universitario, y que se acerca a la consulta de Freud pues porque está aquejado de representaciones obsesivas que se le imponen, ¿no? Sin que él pueda hacer nada por hacerlas desaparecer. Inicialmente, el motivo que le lleva a la consulta de Freud, él va buscando un informe, para que Freud le haga un informe, que además está en relación ese informe con una de las ideas obsesivas que se le impone, pero bueno, cuando Freud le dice que no le puede hacer este informe, pues el paciente dice, bueno, pues entonces tráteme de todas estas dolencias que padezco. Y entonces se pone en tratamiento con Freud. El tratamiento dura aproximadamente 9 meses. Y el principal, en las primeras sesiones, que como les digo, pueden ver la clase completa en el canal de YouTube Pino Lorenzo Psicoanalista, ahí pueden ver la primera clase completa, análisis de un caso de neurosis obsesiva, primera clase. Lo principal que le perturba, o la principal idea por lo menos que lleva a la consulta, es que se le impone la idea de que le va a ocurrir una desgracia o que algo malo va a ocurrir a las personas que él quiere. Que fundamentalmente vamos a ver que es, en primer lugar, su amada, la mujer de la que está enamorado, y luego en un segundo momento vamos a ver que es su padre, ¿vale? Fundamentalmente sería esta representación obsesiva. Además también se le imponen impulsos suicidas de cortarse el cuello con una navaja de afeitar
Y luego también cuenta pues muchas prohibiciones que tiene en relación a conductas triviales del día a día. ¿Vale? Este sería un poco el cuadro que le trae a Freud. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ya nosotros estuvimos viendo el historial clínico y hoy lo que vamos a hacer es adentrarnos un poquito más en la significación de esa sintomatología. ¿Vale? Vamos a explicar algunos de esos síntomas. Voy a tener que recordarles alguna de esas representaciones para que se pueda entender la clase de hoy, pero bueno, lo haré un poco por encima para meternos con el tema de hoy. Vale. Bueno, las ideas obsesivas que presenta este paciente se presentan bastante disparatadas, absurdas muchas de ellas, ¿no? Y Freud nos dice bueno, que ocurriría con los síntomas, y en este caso con las representaciones obsesivas, ocurriría lo mismo que ocurre con los sueños, que antes de ser interpretados nos parecen absurdos, pero que después de la interpretación psicoanalítica adquieren un sentido. Pues lo mismo la sintomatología obsesiva. Freud, por lo tanto, se va a proponer buscar el sentido de esos síntomas. El sentido de esos síntomas vamos a ver que tiene que ver con la vida del paciente, con la vida anímica del paciente. ¿Vale? Quiero decir que toda interpretación de un síntoma va a estar muy en relación con lo que le pasa a ese paciente. A veces hay pacientes que vienen a la consulta con ideas obsesivas y pretenden una traducción simultánea de esa idea obsesiva que traen con un sentido, como ocurre también a veces con pacientes que traen un sueño y creen que con cada sueño hay un sentido que sería igual para todas las personas. Pero no es así, ¿vale? El paciente va a tener que asociar libremente sobre lo que le pasa, sobre el síntoma, sobre su vida, para poder encontrar ese sentido, ¿vale? Entonces, Freud empieza pues con esta labor de indagar pues en qué momento, desde hace cuánto tiempo que viene sufriendo el síntoma, en qué circunstancias suele aparecer el síntoma. Perdón. Vale. Disculpen que me acaba de entrar una, pero bueno, vamos a ver, no sé si se puede. No, creo que no se puede pausar el vídeo. Bueno, ya luego contestaré el mensaje. Ver las circunstancias en las que ocurre ese síntoma, ¿no? Para ir investigando y llegar un poco a lo que motiva ese síntoma, ¿no? Dice, vamos a empezar con el impulso al suicidio, ¿no? La idea que se le impuso al paciente era qué sucedería si se te impusiera la decisión de cortarte el cuello con la navaja de afeitar. ¿Vale? Esta es la idea que se le impone. Más allá de la... Es a nivel de idea, es a nivel de representación obsesiva, no es a nivel de acto. ¿Vale? De hecho, Freud nos llega a decir en un texto que la neurosis obsesiva protege del suicidio. ¿Vale? Alguien con neurosis obsesiva es muy difícil, si no imposible, que llegue al acto suicida. ¿Vale? Es decir, es a nivel de representación obsesiva que se le impone esa idea. Y dice Freud que estos impulsos al suicidio, tendrían que ver con la sanción que se pone el propio paciente por tener pensamientos hostiles dirigidos en este caso en concreto, en una situación concreta que Freud analiza, dirigidos hacia un familiar de su novia. En un momento determinado en que el paciente está estudiando para unos exámenes que se va a presentar,
pues su novia, la abuela de su novia cae enferma y ésta tiene que viajar para cuidarla. Entonces aquí el paciente se molesta porque dice que necesita en ese momento a su novia al lado y entonces se le aparece el pensamiento de asesinar a su abuela para que de esta manera su novia quede libre de esta obligación. Bien, pues frente a este pensamiento hostil que le aparece de repente en la conciencia, pero que rápidamente se hace inconsciente, aparece la sanción en forma de idea suicida. Es decir, sería como sanción punitiva a este pensamiento de querer asesinar a la abuela, sería mátate tú para castigarte de tales impulsos coléricos y asesinos. ¿Vale? Bien. En otra situación, vamos a ver también, esto lo vimos ya en la clase anterior, que en este paciente hay unas tendencias hostiles muy intensas, a la vez que también hay unas tendencias amorosas muy intensas, dirigidas tanto a las dos figuras más importantes para él, como son su novia y su padre. ¿Vale? Podemos decir que tan intensas son las tendencias hostiles como las tendencias amorosas, que es lo que llamamos en psicoanálisis la ambivalencia, ¿vale? Entonces, en el paciente aparecen en mucha sintomatología. Hola, buenas tardes, Juani, bienvenida. En el paciente aparece en mucha sintomatología, aparece esta tendencia hostil, este deseo de muerte sobre el otro, ¿vale? Hay tendencias asesinas que son fuertemente reprimidas, ¿vale? Es por eso, al ser fuertemente reprimidas, es por eso que van a actuar soterradamente, buscando una salida de forma no directa y en forma de síntoma, ¿vale? O de, en este caso, representación obsesiva. Entonces Freud nos cuenta otro caso donde también aparece el impulso suicida, concretamente el impulso a tirarse de una montaña, porque su novia también pues tenía un primo con el que tenía una relación muy cercana y nuestro paciente en un momento dado pues se coleriza de celos, o sea, arde en celos y desea asesinar a este primo para quitarse de en medio a lo que molesta en su relación con su amada, ¿no? Pues como castigo a este pensamiento hostil aparece la idea obsesiva de suicidio. También va a aparecer de forma también recurrente y sobre todo relacionada con la figura de su novia, va a aparecer lo que se denomina la obsesión protectora, que sería como una obsesión que se le impone por proteger la vida de su amada, ¿no? Entonces, en una ocasión determinada, eh, el día que ¿no? Su novia estaba en una zona de veraneo y el día que iba a volver ya para su ciudad, para su casa, el paciente iba caminando por la calle y tropieza con una piedra. Entonces dice, ay, voy a quitar esta piedra porque en unas horas pasará el carro de mi amada por aquí y puede tropezar con la piedra el carro y volcar. Entonces quita la piedra, pero al rato de quitar la piedra piensa, ¡ay, qué tontería! Y vuelve al sitio a poner nuevamente la piedra en el lugar en que estaba. ¿Vale? Este tipo de síntomas que tienen lugar en dos actos, un acto es poner la piedra y el segundo acto es desandar o, ¿no? O como dice, anular lo que ha hecho en el primer acto, que es poner la piedra nuevamente, nos dice Freud que son muy comunes en los neuróticos obsesivos.
¿vale? Entonces, la argumentación que daba el paciente a nivel consciente era que qué tontería, ¿para qué quite la piedra si es una tontería? No le va a pasar nada. Y la vuelve a poner, ¿no? Luego vamos a ver la explicación de este acto obsesivo en dos tiempos, ¿vale? Vamos a ver qué significa esto de quitar primero y poner después, ¿vale? Pero ya aquí se veía esta obsesión protectora, ¿no? O también nos cuenta un día que salen a navegar en un barco y él está obsesionado con que su novia se ponga una gorra para que no sufra una insolación. ¿Sí? Una cosa demasiado exagerada, una cosa demasiado exagerada que lo que vamos a ver es que esconde tendencias contrarias a la idea de la protección, ¿vale? Es decir, lo que esconde esta obsesión protectora serían tendencias hostiles hacia aquel hacia el que se quiere proteger, ¿vale? Justo lo contrario de lo que se está haciendo y del objetivo de lo que se hace, ¿vale? Vale. Otra obsesión también que tiene que ver con su novia. Se le impone también una obsesión, como es la obsesión que tiene que, Freud la llama obsesión de comprensión. Y es que tiene que comprender lo que dicen las personas a rajatabla y va deteniéndose casi sílaba por sílaba cuando está hablando con alguien, porque teme que si no entiende cada partícula, la mínima partícula del lenguaje, no va a comprender el contenido de lo que el otro le quiere decir, ¿no? Entonces, esta situación que el paciente le relata a Freud así, se la relata así, ¿no? Este sería el síntoma, ¿no? La forma en que se manifiesta el síntoma. Pero el paciente desconoce con qué tiene que ver ese síntoma, por qué tiene esa compulsión o ese acto obsesivo de tener que estar preguntándole a la gente qué es lo que le vuelva a repetir, que le vuelva a repetir para poder entender. Pues bien, en el análisis, en el curso del análisis, sale que en una ocasión la novia se va a despedir del paciente en un lugar público donde hay más personas y al paciente le pareció que la novia en público negaba la relación existente de amistad entre ellos, ¿no? Como que no hacía ver que entre ellos había esa relación de amistad, ¿no? Entonces él, eso le molesta mucho, ¿no? Le hace sufrir mucho y, y se siente desdichado a la vez que se siente rabioso contra su novia por actuar de esta manera. Entonces un día le dice a la novia que por qué tuvo que, no dijo en ese momento, o no declaró abiertamente su relación, la relación que existía entre ellos. Entonces ella le dice que era solo para evitarle a él el ridículo, que pudiera ser el ridículo. Entonces aquí el paciente dice, de repente dice, no se siente dichoso porque su novia realmente lo que ha hecho, lo ha hecho por él, pero a partir de este momento, a partir de esta situación, se le impone esta obsesión de comprensión como para, nos dice Freud, como para que no se le vuelva, para que no vuelva a tener más una interpretación errónea de algo que le dice, ¿no? Es decir, como ya interpretó erróneamente a su novia y eso le hizo muy desdichado, para que eso no le vuelva a ocurrir, interrumpe constantemente a su interlocutor para
hacerle, ¿no? Para detenerse y para que no haya nada que pueda comprender mal. Pero Freud nos dice una cosa muy interesante con respecto a este síntoma, y es, pero claro, a la vez que pareciera que lo que trata es de comprender, ¿no? A la vez de que pareciera que comprendió a su novia y que por eso se sintió dichoso, ¿no? Comprendió el motivo que le daba a su novia, sin embargo, esa obsesión de compulsión lo que hace realmente es dudar de lo que el otro dice, ¿no? Dudar de lo que el otro dice, no dudar de lo que él entiende, pero es una forma de dudar de lo que el otro dice, ¿no? De tal manera, podemos ver también en este acto obsesivo cómo hay una tendencia como amorosa hacia los otros, en el sentido de querer comprenderlo, no cometer ningún error para poder comprenderlo, pero a la misma vez, en el mismo acto, como ocurría antes en el acto de dos tiempos, a la misma vez también duda de lo que está escuchando, ¿no? Está también la tendencia hostil, ¿vale? Es decir, serían actos o síntomas en dos tiempos donde se darían a la vez la tendencia hostil o la tendencia amorosa primero y la tendencia hostil después, ¿vale? Que luego, como digo, vamos a explicar por qué se da esto. Vale, muy bien. Dice Freud, dice, en nuestro paciente se libra un duro combate entre el amor y el odio, orientados ambos hacia la misma persona. En este caso, estamos hablando hacia la novia. Y este combate queda representado en el acto obsesivo de quitar la piedra de forma muy simbólica. Este combate, esta lucha queda representada por que primero quita la piedra, como decíamos antes, como acto amoroso, pero luego pone la piedra como acto hostil, ¿vale? Más allá de que él dé una justificación a este segundo acto de poner la piedra, lo que hay es un acto hostil, ¿no? Primero la quita como acto amoroso. Yo me tropecé con esta piedra, voy a quitarla para que mi amada no tropiece. Y luego lo segundo es un acto hostil. Vuelvo a poner la piedra, ¿no? Como para que mi amada tropiece. ¿Vale? Entonces, lo que habría detrás aquí sería una ambivalencia afectiva. El paciente estaría luchando contra estas dos tendencias, amorosa y hostil, tendencias fuertemente con una intensidad muy grande, tanto amorosa como hostil, ¿vale? Las dos tendencias se presentan muy fuertes, ¿no? Y la forma que tendría el obsesivo de resolver estas dos tendencias sería un primer acto amoroso al que seguiría un segundo acto hostil. ¿Vale? Esa es la forma que tiene el neurótico obsesivo, una de las formas que tiene el neurótico obsesivo de resolver la ambivalencia. ¿Vale? Que es a la vez una formación de síntomas. Esta estructura a la vez forma o produce síntomas, ¿vale? Como el que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, en la consulta lo vemos bastante a menudo, ¿no? En los casos de neurosis obsesivas que se presentan en la consulta de los psicoanalistas, vemos muchas veces actos compulsivos de este tipo, en dos tiempos, ¿no? Donde la persona hace una cosa, pero luego hace la contraria. Y puede estar haciendo y deshaciendo esa misma cosa y lo contrario miles de veces, ¿no? Hace una cosa, por ejemplo, revisa el gas
cada noche antes de irse a la cama revisa el gas a ver si está apagado. Eso es un acto amoroso, ¿no? Oye, por el bien de mi familia voy a revisar el gas para que no ocurra ninguna desgracia. Pero luego se le impone el pensamiento que tiene que ir a revisarlo, que tiene que ir a revisarlo. Perdón, no, esto sería la locura de duda, me estoy confundiendo en este ejemplo. No, este es cuando se impone la duda, es decir, cuando hace algo, como por ejemplo cerrar el gas, pero cuando se va nuevamente a la cama, le viene la duda de si realmente lo cerró y vuelve a comprobarlo. Y así puede estar horas enteras en un ritual obsesivo que no para, ¿no? Pero este fallo que acabo de cometer yo ahora, creo que tiene que ver porque en el fondo la tendencia hostil se estaría manifestando, en este caso, en forma de duda. Es decir, de lo que realmente dudaría el obsesivo es de si quiere cerrar el gas o si quiere dejarlo abierto y que muera toda la familia, por ejemplo. O muera, no sé, imagínense que vive con su marido, hacia el cual, o con su mujer, hacia el cual le une una relación de ambivalencia muy intensa, ¿vale? No estamos hablando de una relación de ambivalencia normal, a luz, sino una relación de ambivalencia muy intensa, ¿vale? Entonces, creo que realmente la duda que en la conciencia viene como aparece el síntoma, la duda tiene que ver con que el paciente duda si realmente cerró el gas. Pero en este caso yo creo que la duda, en este caso y en todos los casos, creo que la duda tiene que ver con la tendencia hostil. Vale. Bien, bueno, si hay alguna pregunta, me estaría encantada de que o algún comentario, que lo comentaran y así también estas clases se pueden hacer un poquito más coloquiales. Y por supuesto los que lo vean en diferido, que sé que son muchas personas las que lo ven en diferido porque me escriben. Y también les invito a que hagan preguntas en el cuerpo de la publicación. Pueden ahí hacer también preguntas que las contestamos en la siguiente clase, ¿vale? Por aquí sí hay varias personas que están viendo la clase y que le han dado me gusta al vídeo. Bueno. Bien, vale. Una cosa para también que se entienda. Esto de la ambivalencia afectiva. Vamos a ver, la ambivalencia afectiva, es decir, sentir amor y odio hacia la misma persona, es una característica de las relaciones personales, ¿no? Pese a que, como solemos relacionarnos con los demás, es teniendo unas tendencias amorosas sobre unos sujetos y unas tendencias hostiles sobre otros sujetos, ¿no? Es decir, que suelen estar separadas las tendencias según la persona, la realidad es que sentimos amor y hostilidad hacia las mismas personas, en diferentes grados, con una tendencia más intensificada que la otra, pero esa es la realidad. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las personas esta ambivalencia la resolvemos sin necesidad de sintomatología obsesiva, por ejemplo. Resolvemos, pues, no sé, por ejemplo, una relación, ¿no?, amorosa, una relación amistosa con una persona de nuestro agrado, ¿no? A la que yo ¿no?, le declaro mi amor o mi amistad, mi buena relación, la quiero mucho, pero un día, ¿no?, siento alguna pequeña decepción, algo que dijo que me molestó, pero que quedó así un poco, casi yo ni me di cuenta. Y de repente un día quedamos y yo me olvido de la cita.
O un día quedamos y llego media hora tarde porque me cojo un atasco ese día. Bueno, pues ahí eso sería una forma más, ¿no? Sería sintomático, pero no sería patológico, ¿vale? Es sintomático porque, eh, porque tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido ese acto fallido, ese olvido o ese acto fallido tiene un sentido, pero no es un síntoma dentro de un trastorno, ¿vale? Bien, pues el neurótico obsesivo, la forma que tiene de resolver la ambivalencia, también porque esta relación de ambivalencia está muy intensificada, es mediante los actos obsesivos. ¿Vale? Bien. Vale. Dice, bueno, con respecto a su amada, esta pugna de sentimientos, hostil y amoroso, encontraba una respuesta hacía 10 años, porque su amada lo había rechazado, ¿no? Una propuesta de amor que él le había hecho, ella le había rechazado. Entonces en él había quedado ese rencor que siempre que se daba una situación en el presente donde él pudiera sufrir una pequeña decepción o un pequeño disgusto con su amada, era como que aquel rechazo cogía fuerza, tomaba fuerza, ¿no? Y entonces la relación de él con su novia había pasado por etapas había etapas donde estaba absolutamente enamorado y entregado a aquella relación y otras etapas donde lo que sentía por ella era indiferencia, ¿no? Es decir, que esta pugna de sentimientos estaba ahí también, ¿no? Aparecía también en la relación con su novia, ¿no? Pero tenía el origen en este rechazo, ¿no? Vale, bueno, vamos a ir ahora con la causa precipitante de la enfermedad, lo que causa la enfermedad en este paciente. Bueno, vamos a contar entonces un poquito a recordar un poquito cuál es la idea obsesiva que se le impone a este paciente y por la que consulta a Freud. Bueno, el paciente está haciendo los ejercicios militares, está haciendo maniobras militares y en una de esas maniobras militares, eh, mm, bueno, bueno, primero le sucede que pierde la gafa, mientras está haciendo las maniobras militares, pierde la gafa, y bueno, por no detener al grupo, no busca la gafa y las pierde. Entonces llegan a un lugar donde hacen un descanso y ahí tiene lugar una conversación entre el capitán, que Freud le llama el capitán cruel, porque el paciente le cuenta que este capitán pues siempre defendía los métodos de tortura contra el enemigo, ¿no? Y frente al cual el paciente muchas veces se había rebelado, ¿no? Le había mostrado su disconformidad con eso, ¿no? Y entonces este capitán está entre este capitán y otro teniente. Y entonces este capitán está relatando un método de tortura en Oriente. Y entonces dice que el método de tortura consiste en que le pone a, lo, a, los, a los enemigos, ¿no? A las personas que van a torturar un recipiente en el ano y introducen en el recipiente ratas muertas y se lo pegan al ano para que las ratas entren al cuerpo, ¿no? Aquí cuando el paciente le está relatando esto a Freud, casi no se lo puede relatar, le dice, por favor, evíteme tener que hacerle el relato de esto, pero Freud le dice,
Usted tiene que seguir la regla analítica, que es que tiene que decir todo lo que le venga a la cabeza, o sea que yo le voy a ayudar, pero me la tiene que contar, ¿no? Entonces, entre grandes muestras de entre horror y, dice Freud, y un placer pretérito, luego vamos a ver a qué placer se refiere, le relata el método de tortura, ¿no? Pues, terminando de contar el capitán cruel este método, le aparece la idea obsesiva al paciente, a nuestro paciente, de que eso le va a ocurrir a la persona amada. Al inicio, esta idea estaría solo asociada a la persona amada, pero luego vemos que también aparece esta idea asociada al padre. Esto le va a ocurrir a la persona amada o al padre, o a mi padre, ¿vale? Bien, a los 2 días le llega, bueno, como ha perdido las lentes, que estábamos explicando antes, le llegan las lentes y el capitán le viene con el paquete de las lentes y le dice, mira, toma, ha llegado tu paquete y el teniente ha llegado por correo y el teniente ha pagado el reembolso. Le tienes que pagar al teniente A 3,80 coronas. Bueno, pues automáticamente en ese momento que le dice eso al capitán, se le impone a nuestro paciente la idea de que para evitar una desgracia a su novia y a su padre, no puede pagarle, se impide a sí mismo pagar las 3,80 euros al teniente A. Vale, esta sería la sanción que se pone. Vale, se pone una sanción a la que luego le sigue un mandato. Bueno, esto es un poco lioso. No me quiero liar mucho porque esto está explicado en la primera clase. ¿Vale? Resumiendo, frente a una idea obsesiva que tiene, este sufrimiento lo van a padecer mi novia y mi padre, aparece frente a esta idea, aparecería la sanción para que no ocurra esta desgracia, yo tengo que realizar algo. En este caso es, yo tengo que dejar de pagar una deuda que tengo, ¿vale? Eso suele ser característico de muchos de la sintomatología obsesiva. Se impone una idea, como por ejemplo del orden a que va a ocurrir algo, y para que no ocurra, el paciente tiene que llevar a cabo un acto obsesivo, ¿vale? Bien. Bueno, pues todo esto de lo que nos... el motivo que lleva al sujeto a toda esta situación, vamos a verlo aquí un poquito. Es lo siguiente, ¿no? El motivo de por qué el paciente siente esa hostilidad hacia su padre, siente esa hostilidad hacia su madre y la situación, ¿cuál es la situación psíquica que lleva a este paciente a tener como resultado estos pensamientos obsesivos y estos actos obsesivos? Y nos explica la situación, una situación determinada de su vida, ¿no? Para poder entender el síntoma. La madre del paciente se había criado con una familia pudiente, ¿no? De pequeña había sido criada por una familia pudiente. Entonces, cuando el padre del paciente se casa con su madre, bueno, pues se casa sabiendo, ¿no? Había tenido previamente una relación amorosa con una chica que provenía de una familia modesta, pero finalmente se casa con la madre del paciente que provenía de una familia rica, ¿no? Y que de alguna manera esto iba a resolver su situación económica, ¿no? Entonces, al poco de fallecer el padre del paciente, esto ya lo relatamos también en
la clase anterior, el padre del paciente había fallecido, y además no solo esto, no solo es que había fallecido, sino que incluso las ideas obsesivas, para que vean la absurdez de las ideas obsesivas en la neurosis obsesiva, se le imponían incluso más allá de la muerte. Es decir, la idea de la tortura o de la tortura de las ratas que iba a sufrir su padre, se le imponía estando el padre ya muerto. O sea, imagínense, ¿no? La absurdidad, ¿no? Entonces, bien, cuando al poco de fallecer su padre, la madre le dice a él que, bueno, que uno de los primos de esa familia pudiente con la que ella se crió, le ha planteado de casar a una hija de ese primo con su hijo, con el paciente, y bueno, para resolver, pues bueno, para un casamiento por interés, podríamos decir, pero que bueno, que sería un bien para todos, ¿no? Entonces aquí aparece el conflicto en nuestro paciente de, ya el paciente ya tenía esta relación con su novia, aparece el conflicto de sigo la voluntad de mi padre, el cual abandonó o el cual decidió, no sé si abandonó, porque eso no lo dice, ¿no? Dice, el cual decidió casarse con su madre, ¿no? Ganó, por decirlo de alguna manera, la razón frente al amor, ¿no? El conflicto sería, ¿sigo la voluntad de mi padre o sigo el amor que yo siento por mi amada? Bien, pues este conflicto, que además, conflicto que, a ver cómo dice Freud aquí, que conseguía su carga o conseguía hacerse traumático este conflicto o derivar en una enfermedad psicológica por la identificación del paciente con su padre. Su padre había estado en una situación parecida, ¿no? Había estado entre el amor y la razón, podríamos decir, entre el amor y el dinero, ¿no? Entonces, frente a este conflicto aparece la enfermedad. Es frente a este conflicto donde el paciente empieza a tener toda esta cantidad de actos obsesivos que le impiden el desarrollo de sus estudios y terminar su carrera universitaria, que realmente era el motivo, o sea, el motivo que le llevaba a este paciente a Freud era lo que le hacían sufrir estas representaciones obsesivas, pero sobre todo que estas representaciones obsesivas le impedían el estudio. O sea, no era capaz de estudiar, había interrumpido su carrera, ¿no? Entonces aquí Freud nos va a decir una cosa muy, muy interesante. Una cosa muy interesante para la clínica analítica y para la clínica de la neurosis obsesiva. Y es que lo que parecería un efecto de la enfermedad, ¿no? Un efecto de la neurosis obsesiva, que es el no estudiar, no es que fuera el efecto, es que era el motivo, era lo que causaba la enfermedad. ¿Por qué? Porque precisamente el paciente retrasaba sus estudios para no tener que enfrentarse a ese dilema del cual no sabía cómo salir. Es decir, si seguir la voluntad de su padre o seguir la voluntad de su padre o seguir el amor por su amado. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque imagínense la diferencia de la escucha analítica frente a un caso de neurosis obsesiva de la escucha desde otra teoría o desde la conciencia. Es decir, el paciente viene con problemas para el estudio, pero la clínica psicoanalítica, el psicoanálisis, no trata como se haría desde la conciencia
que tratarían pues formas para técnicas de estudio para que ese paciente pueda volver otra vez a estudiar, técnicas de concentración. No, lo que hace el psicoanálisis, no hay que, no malgasten su dinero en esos tratamientos. ¿Qué hace el psicoanálisis? Va a la raíz. ¿Por qué no puede estudiar este paciente? Porque si resuelvo la razón que le impide estudiar, estaré resolviendo también su problema, estaré tratando también su enfermedad. Entonces, en este caso, el motivo que estaba detrás era no terminar sus estudios, ¿no? Y esto, créanme, que aparece con cierta frecuencia en pacientes, no solo neuróticos obsesivos, en las consultas, pacientes jóvenes, incluso niños, que frente a una terminación de una carrera universitaria, de un grado, de un nivel que conllevaría unos cambios, ocurre que empiezan a tener, cuando han sido pacientes excelentes, empiezan a tener problemas con los estudios y empiezan a fallar en sus estudios. Bueno, pues ahí lo que tenemos es que llevar al paciente a un psicoanalista y analizar qué es lo que está pasando para que en ese momento concreto, exacto, tenga ese joven, esa joven, tenga problemas para estudiar, ¿vale? O sea, para que vean la importancia de la escucha analítica, ¿no? Bien, bueno, me he detenido un poquito en esto, entonces. Bueno, lo que vamos a ver, y ya vamos a ir un poco concluyendo algunas cosas, lo que vamos a ver es un conflicto de ambivalencia muy grande que había con respecto a la amada, pero también nos vamos a encontrar este conflicto de ambivalencia que estaba detrás de mucha de la sintomatología obsesiva, también nuestro paciente lo tenía con respecto a su padre. Su padre había sido muy severo en su educación con el paciente y a pesar de que habían mantenido, o el paciente durante la vida del padre decía que habían tenido una relación amistosa, sin embargo, sí que reconocía que en algún punto esa relación sí que no era tan amistosa. Y concretamente era con la severidad que el padre había tratado de educar la conducta sexual de nuestro paciente. Nuestro paciente había sido sexualmente precoz, ya lo contamos en la primera clase, y seguramente, dice Freud, recibió algún castigo, ¿no? Bastante fuerte que tuvo que influir necesariamente en la sexualidad del paciente, en su sexualidad infantil o en sus conductas, en sus primeras conductas sexuales. Entonces, cuando Freud está hablando de esto con el paciente recuerda una escena donde el padre, por un suceso determinado, que luego recuerda qué suceso es, no es un suceso sexual, pero es un suceso donde muerde a una niñera que le cuidaba, el padre le da una pala y le empieza a pegar al hijo muy fuertemente, y entonces dice que cuando le estaba dando los azotes, el hijo, bueno, se pone, le entra una cólera muy grande y entonces empieza a insultar al padre, y como todavía no tiene palabras para insultarle del argot, porque es pequeño, esto sucede cuando él tiene 6 años, como todavía no tiene palabras de insulto, le empieza a decir mesa, ventana, puerta, ¿no? Le empieza a decir cosas a su padre, pero muy, muy colérico, ¿no? Tan colérico que el padre deja automáticamente de pegarle, ¿no? El padre se asusta ahí y le dice, este niño será o un gran hombre, o sea, se asusta y se asombra a la vez, ¿no? Este niño será o un gran hombre o un gran criminal, dice. Dice Freud, Freud escribe en una nota, o un neurótico, que fue el caso, ¿no?
La cosa es que el padre, a partir de esta situación, cambia la conducta, le cuenta al paciente a Freud, cambia la conducta tanto del padre como la del paciente. El padre no le vuelve a pegar nunca más, se asusta, ¿no?, de la reacción de su hijo, y dice que el paciente, frente a también a la virulencia con la que él se respondió al padre, a la violencia del padre, también el propio paciente se asustó de su propia agresividad, de a dónde podía llegar su propia agresividad. Tanto que a partir de ese momento empezó a cambiar su conducta y se hizo mucho más cobarde, ¿no? Tenía una actitud mucho más cobarde, ¿no? Entonces, dice Freud, aquí tenemos la escena que de alguna manera, tomando luego otras situaciones adultas, va a estar de alguna manera apareciendo esta escena infantil junto con motivos, ¿no?, motivos ocasionales presentes, ¿no?, como era también que su padre se oponía a la relación amorosa de su hijo, no quería que su hijo estuviera con esta mujer, ¿no? Nos dice Freud que el padre en distintos momentos había sido esa figura que se había opuesto a la sexualidad de su hijo. Por lo menos así era no que eso fuera en la realidad, sino así era como lo relataba el paciente, ¿no? Entonces había mucha hostilidad del paciente hacia su padre. A la vez que había mucho amor, también había mucha hostilidad por ser el padre una figura que le, por decirlo de alguna manera, que le interrumpía el goce, ¿no? Y de hecho, las ideas de muerte del padre aparecían ya desde los años infantiles, ¿no? El paciente recuerda muchas situaciones donde aparece la idea de muerte del padre, ¿no? O sea, una hostilidad muy grande hacia el padre. Entonces, esta ambivalencia también iba a estar no solo con la amada, sino también contra el padre, hacia el padre, ¿no? Y bueno, ¿por qué las ratas? Dice, ¿por qué toma la idea de las ratas? ¿O por qué se le impone las ratas como método de sufrimiento para el padre y para la amada? Aquí Freud nos va a hablar del simbolismo de las ratas, ¿no? Las ratas tienen muchísimo simbolismo, ¿no? Desde significar dinero, en alemán, plazos, ¿no?, pagar a plazos, se escribe Raten con una T y rata en alemán se escribe con dos T, Raten, ¿vale? Es decir, que las ratas tienen un simbolismo con el dinero, también tienen un simbolismo con todo lo excremental, ¿no? Las ratas suelen andar por alcantarillas donde comen desperdicio, ¿no? De aquí la idea de, ¿no?, de que las ratas se introducirían por el ano, y el método de tortura es que las ratas pues roerían los órganos internos de la persona que era torturada, ¿no? Pues tienen que ver con esto de lo excrementicio. Sale una situación donde hay un erotismo anal muy fuerte en nuestro paciente, nos dice Freud. Aparece una situación infantil donde el niño, el paciente de niño, había sufrido durante muchísimo tiempo, buenas tardes, bienvenidos a los que están viendo el vídeo en directo, lombrices, ¿vale? Había sufrido todo lo que es el prurito de las lombrices, ¿no? Con lo cual toda la zona anal del paciente había sido muy estimulada en época infantil y durante además mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. O sea que la zona anal, la erogeneidad
erogenización anal era muy importante en este paciente, ¿no? Pero es que además, ¿no? Las lombrices, que en este caso le salían del cuerpo, ¿no? Que sería lo contrario a las ratas que entran, dice, la rata también podría tener, si la lombriz podría también tener, ¿no? El gusano, dice, el pene de los niños, en alemán también se conoce como gusano, ¿no? En este caso los gusanos salían, las lombrices, pero también las ratas podía ser un símbolo del pene, que en este caso entraban, ¿no? Con lo cual estaba nuevamente toda la zona anal y la erogenización de la zona anal, ¿no? Zona anal, que recuerden que es la etapa sádico-anal, ¿no? Tendencias sádicas, tendencias hostiles tienen que ver con toda esta erogenización de esta zona, ¿no? Con lo cual, la rata tenía una carga muy importante que hizo que cuando el capitán le relató aquel método de tortura, el elemento rata vino a unirse o vino a entrar en conexión asociativa inconscientemente con un complejo, con complejos inconscientes que entraron en conexión para luego producir toda la sintomatología que produjo, ¿no? Pero además, nos dice otro símbolo de la rata, y es que dice que precisamente las ratas suelen ser animales muy, muy castigados por el hombre, ¿no? A una rata no se le perdona la vida. Si a una rata se le ve, se la mata, ¿no? Han sido muy castigadas por el hombre también porque tienen una connotación muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Por lo menos en las sociedades desarrolladas, una connotación muy fuerte negativa, ¿no? Entonces, el paciente había sentido compasión también por esos animalitos, por esos animales que al fin y al cabo eran castigados por roer, por morder, como él había sido castigado fuertemente por morder a una niñera. Entonces, sentía una identificación con la rata, con el animal rata, a la vez que una compasión que también hacía que todo el, todo el elemento rata, con el elemento rata se pusieran en juego todos esos complejos que estaban ahí dispuestos a engancharse con alguna situación para poder salir al exterior en la forma de sintomatología. Con lo cual ese sería el motivo por lo que este caso es conocido como el hombre de las ratas. Va. Y luego toda la sanción que viene después con respecto a los pensamientos hostiles, ¿no? La sanción que se impone de tienes que devolver este dinero, no lo puede devolver, todas las dudas de si lo devuelve, si no lo devuelve, va a un sitio, va para otro, tiene que ver con la penitencia que el obsesivo se impone frente a las ideas hostiles, a ideas hostiles tan grandes, ¿no? Tan grandes que le son intolerables para el sujeto, ¿no? El sujeto, el paciente no se tolera tal gravedad a sí mismo, no se tolera tal hostilidad hacia nosotros, ¿no? De tal manera que se impone un castigo. Entonces, todo el acto obsesivo no es más que un castigo frente a sus ideas hostiles. Bien, bueno, llegamos hasta aquí hoy. Ya nos queda solo la siguiente clase, que va a ser dentro de 15 días, y donde vamos a ver ya, para terminar, la parte teórica, ¿vale? Ya aquí vamos a generalizar todo de lo que realmente de este caso aporta, o lo que este caso aporta a la teoría de la neurosis obsesiva, ¿vale? Para, pues, entender
un poquito más y acercarnos un poquito más a este trastorno tan complejo y tan enigmático, incluso más que la psicosis, ¿no? Más que la psicosis. Bueno, con esto vamos a ir ya terminando. Como siempre, agradeciendo a todos bueno, que estén ahí. Y ya saben que pueden compartir estos vídeos, ir al canal si quieren ver las clases anteriores del curso de la obra de Sigmund Freud, suscribirse al canal Pino Lorenzo Psicoanalista. Ahí van a ver más de 150 vídeos de psicoanálisis, van a ver todas las clases. Como digo, compartir, suscribirse y si tienen preguntas también hacerlas en este vídeo que va a quedar durante 30 días, queda en Facebook y luego queda de forma permanente en el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos la próxima.